Imagina esto. Estás en medio de una discusión acalorada. Tu corazón late con fuerza. Cada vocablo se siente como un arma. Cada frase una contienda. Preparas cuidadosamente tu próxima réplica, decidido a demostrar que tienes razón. Pero la otra persona hace exactamente lo mismo. Ninguno escucha, solo esperan la oportunidad de contraatacar. Entonces, Nietzsche interviene. No toma partido. No te dice qué decir. En cambio, te susurra algo inquietante al oído: ya has perdido. ¿Qué significa eso? ¿Estás luchando? ¿Defendiéndote? ¿Manteniendo tu posición? ¿Cómo podría eso significar la derrota? Porque según Nietzsche, en el instante en que te enredas en este tipo de pugna, ya has cedido tu fuerza. La verdadera fortaleza, argumenta, no procede de combatir para tener la razón, sino de algo mucho más inesperado. Entonces, ¿cuál es este poder oculto? ¿Y por qué el mutismo a menudo resuena más que las palabras? Adentrémonos en su pensamiento y descubramos la táctica silenciosa que te otorga auténtico poder. La mayoría cree que el poder deriva de ganar debates, refutar a los demás y dominar las conversaciones. Pero Friedrich Nietzsche tenía una perspectiva completamente distinta. Creía que el poder no residía en las palabras, sino en el control. ¿Por qué la gente discute? Si alguna vez te has visto inmerso en un altercado, sabes lo rápido que se intensifican las cosas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar por qué la gente discute en primer lugar? Nietzsche diría que la mayoría de los debates no giran en torno a la verdad, sino a necesidades psicológicas más profundas. Protección del ego. La gente discute porque su identidad está en juego. Aceptar que se equivocan se siente como perder una parte de sí mismos. La mente se resiste a esto a toda costa. Luchas de poder. Muchos debates no son sobre hechos o lógica. Son batallas por la supremacía. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién controla el tono? ¿Quién hace que el otro ceda? Mentalidad de rebaño y validación social. Algunas personas discuten no porque crean en su argumento, sino porque quieren ser percibidas como inteligentes, seguras o fuertes por sus pares. Nietzsche veía estos comportamientos como signos de fragilidad. Creía que aquellos que reaccionan emocionalmente a los argumentos están siendo manipulados. En el momento en que permites que alguien te provoque, ya has perdido. La voluntad de poder de Nietzsche y la famosa noción de Nietzsche de la voluntad de poder a menudo se malinterpreta. No se trata de fuerza bruta, se trata de la capacidad de imponer tu voluntad sobre la realidad. Esto no siempre requiere palabras. A veces, la mayor fuerza es la capacidad de no reaccionar. Y aquí es donde entra en juego el individuo ideal y superior en la filosofía de Nietzsche. Él no es emocionalmente reactivo como la persona promedio. No discute solo para ganar o demostrar un punto. En cambio, elige cuándo participar y cuándo permanecer en silencio. Porque el poder no radica en hablar, sino en dominar la interacción completa. Ejemplo, o imagina una reunión donde dos personas discuten. Una es ruidosa, agresiva, tratando de probar su razón. La otra, tranquila, serena, escucha más de lo que habla. No se deja arrastrar por idas y venidas emocionales. Pero cuando finalmente dice algo, es impactante, oportuno y altera toda la conversación. ¿Quién posee realmente el poder aquí? Nietzsche argumentaría que la persona que mantiene el control, que no reacciona emocionalmente, siempre prevalece a la larga. ¿Por qué? El silencio estratégico es más potente que ganar disputas. El silencio, utilizado correctamente, no es debilidad, es un arma psicológica. Obliga a la otra persona a revelar más sobre sí misma. La hace sentir insegura, dudando de sus propias palabras. Crea tensión, y la tensión incomoda a la gente, lo que te da el control. Él no solo guarda silencio en los argumentos, utiliza el mutismo como una herramienta, una pausa, un instante de moderación, una respuesta oportuna que cambia la conversación a su favor. Por eso, la versión de poder de Nietzsche no se trata de luchar, se trata de dominar el campo de batalla antes de que la contienda comience. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es una herramienta, un arma esgrimida por las mentes más grandes de la historia, para dominar batallas de intelecto, negocios y guerra. La idea de poder de Nietzsche no era sobre discusiones ruidosas o ganar debates, era sobre influencia, control y moderación estratégica. Exploremos tres figuras legendarias que encarnaron este principio en Sócrates: Steve Jobs y Miyamoto Musashi. El método de Sócrates en ganar, sin pelear. Sócrates nunca se involucró en debates tradicionales. No gritaba, atacaba o intentaba imponer su punto. En cambio, usaba una técnica tan poderosa que aún hoy moldea las discusiones intelectuales. El método socrático, una forma de cuestionar que hacía que la gente expusiera sus propias contradicciones. Y, imagina esto, un orgulloso político ateniense afirma ser el hombre más sabio de la ciudad. En lugar de desafiarlo directamente, Sócrates simplemente pregunta: ¿qué es la sabiduría? El hombre,
Ansioso por demostrar su intelecto, comienza a definirla. Pero con cada pregunta que Sócrates formula, la definición se desmorona. El político, antes tan seguro, ahora tropieza con sus propias palabras, dándose cuenta de que no tiene una verdadera comprensión del concepto que tanto alardea. Sócrates no necesitaba decirles a las personas que estaban equivocadas. Los hizo darse cuenta por sí mismos. Él comprendió una verdad fundamental: la gente no acepta lo que les dices. Solo aceptan lo que descubren por su cuenta. Esta es la esencia del poder silencioso. En lugar de enfrascarse en inútiles gritos, haz preguntas que lleven a la gente a cuestionarse a sí misma. La estrategia de Steve Jobs, el arte del conflicto controlado. Si Sócrates dominaba a través del cuestionamiento, Steve Jobs dominaba a través de la persuasión estratégica. No evitaba las discusiones, las orquestaba. Su liderazgo en Apple no consistía en debatir cada pequeño detalle, se trataba de controlar la conversación global. Jobs tenía un principio simple pero potente: no desperdicies energía en peleas innecesarias, pero cuando algo realmente importa, ve con todo. Un ejemplo famoso fue su batalla con su propio equipo por el diseño del iPhone. Los ingenieros querían botones físicos, Jobs quería una pantalla táctil completa. En lugar de discutir interminablemente, los guió para que vieran su visión. Los dejó debatir, que expresaran sus preocupaciones, hasta que se dieron cuenta, a través de su guía, de que un dispositivo con pantalla táctil no solo era posible, sino inevitable. No le dijo a la gente qué pensar. Los hizo creer que era su idea desde el principio. La mayoría discute por ego, para probar que tienen razón. Pero Jobs argumentaba con un propósito: en persuadir a la gente, no demostrar un punto. Y esa es la clave: si tus palabras no impulsan a la acción, son solo ruido. Miyamoto Musashi, el samurái silencioso que ganó antes de que comenzara la pelea. Ahora, vayamos más allá de la filosofía y los negocios, al campo de batalla. Miyamoto Musashi, el samurái invicto, comprendió una simple verdad: la mejor forma de ganar una contienda es nunca desenvainar tu espada. Musashi ganó más de 60 duelos, pero no solo por habilidad física. Sus mayores victorias fueron psicológicas. Jugaba juegos mentales, desestabilizando a sus oponentes antes de que la batalla comenzara. Un ejemplo famoso en su duelo contra Sasaki Kojiro. Kojiro era un maestro espadachín, conocido por su velocidad letal, pero Musashi no lo desafió de frente. En cambio, llegó horas tarde al duelo, lo que enfureció a Kojiro. Para cuando Kojiro finalmente lo enfrentó, estaba tan cegado por la ira que cometió errores, permitiendo a Musashi derrotarlo con facilidad. Musashi sabía que si tu adversario está emocional, ya está debilitado. La filosofía de Nietzsche se alinea perfectamente con esto. El superhombre no reacciona, controla la reacción de los demás. Musashi demostró que el silencio, la paciencia y el dominio psicológico a menudo son más poderosos que la fuerza bruta. El hilo conductor al poder a través del silencio estratégico. ¿Qué tienen en común Sócrates, Steve Jobs y Musashi? Nunca desperdiciaron energía en argumentos inútiles. No reaccionaron, dictaron los términos de la interacción, entendieron que el verdadero poder no está en las palabras, sino en la influencia. La próxima vez que sientas el impulso de discutir, pregúntate: ¿estoy reaccionando emocionalmente o estoy controlando la situación? ¿Porque el poder real es silencioso? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué sentimos la necesidad de demostrar que tenemos razón, de contraatacar, de defender nuestras ideas, incluso cuando la discusión no lleva a ninguna parte? La mayoría cree que las discusiones son sobre la verdad. No lo son. Las discusiones son sobre el poder. Cuanto más discutes, más revelas sobre ti mismo en tus inseguridades, tus detonantes emocionales y, lo más importante, el hecho de que otra persona está controlando tu reacción. Nietzsche entendió esto profundamente. Su concepto de la voluntad de poder no se trataba solo de dominio físico, se trataba de controlarte tan bien que otros cayeran bajo tu influencia, sin siquiera darse cuenta, y la psicología moderna demuestra cuán acertado fue Nietzsche. ¿Por qué la gente queda atrapada en discusiones? Las discusiones no son lógicas, son psicológicas. Cuando discutimos, creemos que estamos defendiendo nuestras creencias. En realidad, a menudo solo estamos reaccionando a desencadenantes psicológicos profundamente arraigados. Analicémoslo en unos sesgos cognitivos. Tu cerebro quiere ganar, no aprender. Nuestros cerebros están configurados con sesgos que nos hacen terrible. Al discutir racionalmente, los mayores culpables, el sesgo de confirmación. El efecto contraproducente. El efecto de estos sesgos hacen que la mayoría de las discusiones sean inútiles. Nadie escucha realmente. En cambio, solo esperan su turno para hablar. El de Nietzsche evita esta trampa. Escucha, observa y elige si la conversación vale la pena. Dos son desencadenantes emocionales.
¿Por qué tomamos los argumentos personalmente? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas discusiones te enfurecen, mientras que otras no te molestan en absoluto? Eso es porque no discutimos por lógica. Discutimos por identidad. Cuando alguien no está de acuerdo con nosotros a un nivel profundo, se siente como un ataque personal. Por eso, los debates sobre política, religión o filosofía se vuelven tan desagradables rápidamente, porque la gente no solo siente que sus ideas están siendo desafiadas, sienten que ellos mismos están siendo atacados. Por eso, las personas más poderosas de la historia nunca discuten emocionalmente. Si alguien puede hacerte sentir emociones, te controla. Él no cae en esta trampa, no reacciona. Observa, analiza y luego decide si responder o no. 3. La necesidad de validación. La verdadera razón por la que la gente discute. En el fondo de la mayoría de las discusiones no está la verdad. Es el ego en la gente no solo quiere tener razón, quiere ser vista como correcta. Nietzsche comprendió que la mayoría de los humanos buscan validación del rebaño. Discuten no para encontrar la verdad, sino para obtener aprobación. Pero él no necesita validación, crea su propia verdad. Piensa en las figuras más influyentes de la historia. ¿Perdieron el tiempo discutiendo con críticos? No, se concentraron en su visión. Ignoraron las distracciones y dejaron que sus acciones hablaran más fuerte que las palabras. Nietzsche se adelantó a su tiempo. Sus ideas sobre el poder, el control y el silencio se alinean perfectamente con la investigación psicológica moderna. Analicemos dinámicas de poder en interacciones sociales. Los psicólogos sociales han descubierto que las personas más poderosas en cualquier grupo no son las que más hablan, sino las que controlan el flujo de la conversación, no interrumpen, no explican demasiado, eligen sus palabras con cuidado, haciendo que la gente se aferre a cada frase. Por eso, los líderes poderosos, rara vez, alzan la voz. No necesitan hacerlo. Cuando hablan, la gente escucha porque ya han creado un aura de autoridad a través de su silencio. 2. El papel de la autorrestricción y la persuasión. La investigación en psicología conductual muestra que las personas que mantienen la calma y la compostura en las discusiones son mucho más persuasivas que las que se emocionan. ¿Por qué? Porque los humanos están programados para ver la calma como confianza. Nietzsche creía que el verdadero poder proviene del autocontrol. Él no es esclavo de sus emociones, no reacciona, decide, y eso lo hace intocable. La verdadera razón por la que Nietzsche vio el silencio como poder no era porque quisiera que la gente evitara el conflicto, era porque sabía que quien controla su propia reacción controla toda la conversación. Pongamos esto en perspectiva. Si alguien te insulta y reaccionas, has perdido. Si alguien te desafía y sientes el impulso de defenderte, has perdido. Si te ves envuelto en una discusión solo para demostrar que tienes razón, has perdido. Pero si observas, mantienes la calma y respondes solo cuando te conviene, ya has ganado. La filosofía de Nietzsche no se trata de permanecer en silencio para siempre. Se trata de elegir tus batallas. Pregúntate, ¿estoy hablando porque quiero o porque me siento forzado? ¿Estoy reaccionando emocionalmente o estoy en control de mi respuesta? ¿Esta discusión vale mi energía o solo estoy alimentando mi ego? Porque el verdadero poder, como lo vio Nietzsche, no está en las palabras. Está en el silencio antes de las palabras, la pausa que hace que otros se inclinen, la decisión de hablar solo cuando importa. Y ese es el truco silencioso que te da poder. El silencio es poderoso, pero ¿significa eso que siempre debes permanecer en silencio? El silencio puede ser un arma, pero usarla indiscriminadamente puede ser tan insensato como hablar sin pensar. Si el silencio fuera el único camino al poder, entonces las mentes más grandes de la historia, filósofos, revolucionarios y visionarios, habrían permanecido inauditas. Sin embargo, hablaron, porque el poder real no reside en evitar el conflicto, reside en saber cuándo participar y cuándo abstenerse. La voluntad de poder de Nietzsche, el conflicto como camino hacia la maestría. Muchos malinterpretan a Nietzsche como un defensor del retraimiento, del desapego de la lucha, pero su concepto de la voluntad de poder nunca fue sobre la pasividad, era sobre el dominio, el crecimiento y la autosuperación. El poder no reside solo en el silencio, está en el control. Evitar el conflicto por completo no es sabiduría, es miedo disfrazado de moderación. Dominar el conflicto no significa rechazarlo, significa usarlo como una herramienta. El de Nietzsche no discute por nimiedades, pero tampoco huye de las batallas necesarias. Sabe que el conflicto puede ser un crisol para la fuerza. ¿Por qué la mayoría de la gente evita las discusiones? Porque son incómodas. Pero Nietzsche entendió que la incomodidad engendra fuerza. Vio la lucha como necesaria, no como algo que deba evitarse. Los pensadores débiles evitan los desafíos. Los pensadores fuertes
los acogen, porque el desafío fuerza el refinamiento. Imagina a un guerrero que nunca entra en combate. Una espada que nunca se prueba contra el acero, nunca estará lista para la batalla. Del mismo modo, una mente que nunca es desafiada, permanece opaca, débil y frágil. Sin conflicto intelectual, tus ideas permanecen sin probar. Sin lucha, tus convicciones permanecen huecas. Piensa en los pensadores más audaces de la historia. En Galileo, fue condenado por desafiar la visión de la Iglesia del universo. Sócrates fue sentenciado a muerte por cuestionar las creencias convencionales. El propio Nietzsche fue tildado de loco en su tiempo. Sin embargo, hoy sus ideas moldean el pensamiento moderno. Su poder no provino del silencio. Provino de elegir sus batallas sabiamente y de participar en conflictos necesarios. Hay una diferencia crucial entre discutir para demostrar que tiene razón y discutir para moldear la realidad. Nietzsche entendió esto. Los más grandes líderes, filósofos y visionarios, no evitan los argumentos, los utilizan estratégicamente. Considera a Sócrates, no atacaba directamente a las creencias de otros, las cuestionaba hasta que se derrumbaban por sí solas. Los escritos de Nietzsche fueron diseñados para desafiar, provocar y sacar a la gente de su complacencia mental. Steve Jobs no evitaba el conflicto, lo usaba para empujar a la gente más allá de sus límites e impulsar la innovación. Las personas poderosas no discuten por validación. Discuten por transformación. No luchan para ganar debates. Luchan para dar forma al mundo. Según su visión, él no discute para satisfacer su ego. Discute con un propósito. Aquí es cuando debes involucrarte, cuando la discusión agudiza tu pensamiento, cuando revela verdades más profundas, cuando te impulsa a ti o a otros a crecer, cuando cambia el poder a tu favor. Pero aquí es cuando no deberías, cuando solo estás defendiendo tu ego, cuando la otra persona no está abierta al cambio, cuando es una batalla emocional sin sentido, cuando tu silencio mismo es un movimiento de poder. Discutir sin estrategia es debilidad. Discutir con precisión es poder. Nietzsche no temía las discusiones. Abrazó el conflicto, pero en sus propios términos. Si una discusión te debilita, evítala. Si una discusión te fortalece, participa en ella. Si una discusión es solo una distracción, ignórala por completo. Si el conflicto te fortalece, no es algo que deba evitarse, es algo que debe dominarse. El verdadero poder reside no solo en el silencio, sino en saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Si tuvieras que elegir entre nunca volver a discutir o dominar el arte de la influencia a través del conflicto, ¿cuál te haría más poderoso? Imagina esto, te despiertas un día y una voz te dice que solo te quedan 100 palabras por decir en toda tu vida. Cada frase, cada vocablo, ahora tiene un peso. ¿Los desperdiciarías en una discusión acalorada? ¿Los gastarías tratando de probarte a alguien que ni siquiera escucha? ¿O los elegirías cuidadosamente, como un guerrero afilando su última espada, antes de la batalla? Aquí es donde reside el poder real. Nietzsche entendió algo que la mayoría ignora. En las palabras son moneda. Cuanto más las gastas descuidadamente, menos valiosas se vuelven. Ahora, imagínate en una discusión, tu corazón se acelera, tu mente se inunda de réplicas, defensas y argumentos que te mueres por probar. Pero detente, respira. ¿Quién posee realmente el poder aquí? ¿El que frenéticamente intenta probarse a sí mismo, o el que sabe cuándo guardar silencio? Porque el silencio no es debilidad, es estrategia, es control, es el arte de hacer que otros se cuestionen a sí mismos sin que tú necesites convencerlos. Así que, aquí está el desafío. La próxima vez que vayas a discutir, haz una pausa. En lugar de reaccionar de inmediato, observa. Mira cómo la otra persona revela sus debilidades, cómo te muestra sus miedos, sus inseguridades, solo por la forma en que hablan. Y luego, cuando sea el momento adecuado, elige tus palabras como un maestro. O no hables en absoluto, porque el verdadero poder es silencioso. ¿Quieres más ideas sobre filosofía, psicología y poder? Dale a suscribir y activa la campana para no perderte ninguna inmersión profunda en las ideas que moldean nuestra forma de pensar y vivir. Mantente agudo, mantente agudo.